Hola, querido amigo y amiga del diario de Marcelo. Mira, hoy te quiero contar, quiero referirme a esto que a mí me apasiona, me lleva a buscar siempre información, explicármelo, que es este tema de la renta básica. A ver, te lo comunico por ahí para hablarte ahora que esa renta básica tiene tanto que ver con, por supuesto, con el pobre, con aquel que en este último tiempo no ha podido recibir, ¿cierto? Todas, eh, primero, las oportunidades que le han quitado, le han imposibilitado tener oportunidades porque han perdido el trabajo o porque no tienen trabajo y las necesidades puntuales, ¿cierto? Básicas que no han tenido. Entonces, ¿a qué me quiero referir? A este pobre que, fíjense cómo se presenta desde la antropología del pobre. O sea, la humanidad, antropol es el pobre y la logía es la reflexión o mirada de ese pobre, ¿cierto? De ese hombre pobre. Desde esa antropología del pobre, para situarnos en la valoración, si es que después vemos que es valoración con relación a la sociedad en que vivimos, hemos percibido un montón de contrastes, un montón de situaciones difíciles que hoy día se presentan por ese pobre que para la sociedad es vago, ¿cierto? Está considerado como vago, y si es vago es un costo, y si es un costo, ¿para qué sirve? ¿Qué cosa, no? Entonces, ¿para qué sirve si él tiene que salir de esa situación? Cuando salga, si no nos comprometemos a que lo haga con una mirada de desarrollo y con educación y sustento, políticas para eso, justamente ya sabemos que las políticas para eso las hacen gobiernos sensibles, nos guste o no, te guste o no, querido amigo, populares, nacionales, y que no tengan que ver con el neoliberalismo, porque ya fíjense, este neoliberalismo desarrollado, en aquel mundo desarrollado, quizá no tiene pobres de hambre, pero tiene pobres en desigualdades. No tienen la misma inclusión en todos los otros servicios que hacen a lo intelectual, a lo laboral, a lo educativo. No se mueren de hambre, acá se mueren de hambre, acá en los países subdesarrollados, sí, es extremo, se están muriendo de hambre. Pero claro, lo miramos desde que la asistencia no tiene sentido. La asistencia por la asistencia no tiene sentido. Claro que no. Claro que hay que mejorar. Pero ¿quién es el que resuelve desde la mirada hoy día a buscar una situación para que salgan de, de las necesidades básicas que no tienen? Entonces, se critica y se hace desde la postura de la oposición a este gobierno que el mismo pobre critique al pobre, poniéndolo como que voy a tener trabajo y ayer fuiste pobre, pero voy a tener trabajo y ese es un problema, ese es el vago, con ese te justifica, ese es el problema. ¿Cuántas necesidades para los que no somos responsables en ese sentido? Si no somos responsables, nos viene bien el pobre, ¿no? Bueno, muy bien, les contaba esto porque tenemos que ver, por ejemplo, lo que pasa en esta modernidad de los países desarrollados y subdesarrollados. Y después lo que contaba este hombre que forma parte de la bibliografía de este resumen que le estoy dando yo de antropología del hombre, que alguna vez dijo, fíjense lo que dice, yo dice cuando los asistía, los ayudaba, me dijeron santo cuando ayudaba a los pobres. En cuanto me preocupé y empecé a buscar las causas del empobrecimiento y por qué había pobres, me tildaron de socialista, de progresista,
¿Qué significa? Ojo, la sociedad. La sociedad, esto no es una cuestión de que lo tildó una persona, lo tildó la sociedad. O sea, está claro que el valor del pobre no lo tiene porque porque la sociedad, la neoliberal o la capitalista, no se lo da. No solo que lo empobrece, sino que también le quita, lo daña psíquica y moralmente. Entonces, volviendo al tema de aquí, por esto que se está dando de la renta básica y que se discute tanto, que se discute la asignación universal, que se discute el IFE, que es para integrarlos en la parte educativa, que se discute un mejor salario por hijo de familias o de chicas que hoy día no tienen trabajo, de señoras que no tienen trabajo, que están pobres, que están solas. Se pone el dedo ahí en la llaga y se dice, viste, es más fácil tener hijos que ir a trabajar. Si vos tenés hijos, mirá lo que cobras por cada hijo. Puntualmente se está cobrando ahora y puntualmente se está cobrando por esta situación de pandemia. Nos olvidamos de la pandemia rápidamente, aquellos que se quieren justificar otra vez con el pobre. Vaya a saber qué hacen algunos que tienen, de hecho no tienen tanta pobreza o casi no tienen, ¿cierto? Y no dicen, no se escucha medianamente, cotidianamente, en las reuniones, en la mesa, con los amigos, che, y ocupémonos también de la fuga de capitales, de la especulación, de que dejan a pobre gente en la calle o no les dan trabajo. Esta condición de quitarles los derechos a estos pobres empleados que fueron los que le dieron la posibilidad a ese gran empresario, dueño, a tener el capital que tuvieron. O sea que eso debería ser, si entramos en la búsqueda de saber qué es lo que pasa y por qué pasa, tendríamos que darle participación en las ganancias. Como alguna vez se dijo en los gobiernos populares, reforma agraria, tierra para el que la trabaja, no tierra para hacer que otros trabajen cuando a mí me viene bien y cuando no me viene bien, no trabajan más. Sociabilizo las pérdidas y capitalizo las ganancias para mí. Todo esto forma parte de la mirada y yo no encuentro, no sé si vos, querido amigo, hermano, encontrás respuestas o reclamos, reclamos. Che, se fueron 50.000 millones de dólares. El mismo Macri últimamente lo dijo, se lo dio a sus amigos de bancos privados para que en función a la deuda que nos toca pagar a vos y a mí, ellos se recompusieran su situación personal. Y así se fue la plata, ni siquiera la invirtieron, ni siquiera para hacer subsidios, que estoy de acuerdo que hay que hacerlo de otra manera, pero hoy día hace falta esto y la gente reclama directamente contra el pobre, porque pobre es vago, porque si es vago es un costo y porque si es costo, ¿para qué sirve? Es triste porque el mismo pobre cree que su condición de pobre no le da lugar a tener identidad y le han quitado la identidad. Entonces, primero, esperemos que este gobierno, porque ya lo pudo hacer con los gobiernos, como hablábamos vez pasada, ya pudimos tener un gobierno de arranque allá por el 2003, que le dio posibilidades al mercado interno, que posibilitó trabajo, que posibilitó el desarrollo de la industria nacional y nos permitió a nosotros más exportar que importar.
hacernos fuertes. Pagamos la deuda y yo creo que eso nos olvidamos que eso fue un factor fundamental. Eso no fue una dádiva para el pobre, eso fue desarrollo. Tengamos cuidado, fijémonos desde qué lugar medimos a ese pobre y en el contexto de este gobierno que también forma parte de aquel que le dio las oportunidades, cuando Néstor Kirchner, y que pudo hacerlo con desarrollo. ¿Quién es el que no lo tiene en cuenta al pobre? ¿Quién es el que no lo tiene en cuenta al pobre? Aquel sistema que, como les dije recién, lo empobrece económicamente, psíquicamente y moralmente. Lo desconoce y le crea toda la violencia y hasta, por supuesto, la subordinación que tiene que tener con ese poder y la humillación que significa eso. Bueno, yo voy a seguir quizá hablando de este pobre porque me apasiona desde la mirada de tener, digamos, la preocupación primordial por este que somos nosotros. Mañana, ayer fuimos, vamos a volver a ser. Lo importante es que salgamos a cuidar a ese pobre que mañana podemos ser nosotros. Y cuidarlo de la manera que lo hace el gobierno está bien. Esto, ¿saben por qué me duele? Porque no lo ven como algo puntual. Lo tiran a la mesa como algo atroz, como que se está perdiendo el tiempo, la plata que se malgasta, que ingresa plata para regalarla. No, el que hoy día no tiene trabajo, se quedó sin trabajo, hoy día no puede comer. Ni siquiera es el pobre del país desarrollado ese que les decía, que sí puede comer. Y que en ese país desarrollado, con todo lo que significa el país desarrollado, el primer mundo y todo lo demás, ese también es un pobre lleno de desigualdades, come, pero nada más. No hay, no de ninguna manera, un sistema neoliberal va a proponerle de ninguna manera la agenda para el pobre, para sacarlo de la pobreza, insertarlo, darle contención, darle educación y darle dignidad con desarrollo. Bueno, se la sigo la próxima. Muy amable, muchas gracias. Gracias a todos. Chao, hasta luego.